El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por medio de este mismo Espíritu, sintamos rectamente y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas noches a todos. Los saludo a cada uno de ustedes. Gracias por empezar a conectarse a esta catequesis de hoy miércoles, en el que, como durante varias semanas atrás, hemos aprovechado estas noches para también crecer en nuestra fe, formarnos, profundizar sobre la Sagrada Escritura, algunos temas que nos ayuden cada día a saber sortear nuestras situaciones difíciles, a enfrentarlas, a fortalecer nuestra relación, nuestro vínculo con el Señor. Espero que el encuentro de hoy sea bastante fructífero para todos y que el Señor nos permita cada vez poder comprender muchísimo mejor lo que Él nos quiere decir en su palabra. Quiero iniciar la catequesis, después de haber hecho la oración, con el texto bíblico que nos iluminará. Del Evangelio según San Mateo. Viendo la muchedumbre, Jesús subió al monte. Se sentó y sus discípulos se acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El lunes pasado yo les compartí a ustedes la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las personas que no alcanzaron a escucharla, a verla, los invito para que en este mismo perfil de Facebook busquen hacia atrás y allí la van a encontrar. La compartí el lunes a las 7 de la noche. Hoy quiero compartirles esta segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Yo hace años, cuando empecé a estudiar un poco todos estos temas de la Sagrada Escritura y empecé como a profundizar un poquitico en el tema de las bienaventuranzas, que como les decía el lunes, son el preámbulo, el inicio del Sermón de la Montaña, que está allí condensado todo el proyecto de Jesús
para nuestra felicidad. Cuando yo me puse en esta tarea de ahondar en las cosas que Jesús nos dice y que a nosotros nos hace feliz, a mí, seguro, como a muchos de ustedes, les puede estar pasando que hay cosas que cuando Jesús las pronuncia realmente no suenan como muy halagüeñas, no suenan como muy alentadoras. Es más, hay cosas que de pronto cuando uno las escucha así, sin más, uno puede asustarse. Fíjense que, de hecho, hubo muchos seguidores de Jesús que en esa temporada en que lo seguían a Él, hubo enseñanzas de Cristo que los asustaba, y tanto los asustaba, cosas que no comprendían, que les parecía escandalosa, que incluso llegaron a creer que Jesús estaba loco, que Jesús estaba chuflado. Hasta su familia, dice la Sagrada Escritura, que la misma familia creía que Jesús estaba loco y que querían llevárselo para la casa, algo así como para encerrarlo. Y por eso Jesús se da cuenta de que sus oyentes muchas veces no entienden y solamente en algunos momentos se pone a la tarea como de explicarles a ellos de qué se trata. Pero hay otros momentos en los cuales Jesús dice: mire, en este momento yo no se lo voy a explicar todo, pero no se preocupen porque vendrá otro, vendrá el Paráclito, vendrá el Espíritu de la verdad, vendrá el Espíritu Santo, que ese se los enseñará todo y ustedes lo podrán comprender. Una de esas cosas que puede resultar no muy agradable al oído es esta bienaventuranza de Jesús, donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Realmente para esta bienaventuranza parece una paradoja. ¿Cómo es posible que una persona que llore pueda ser feliz? Porque recuerden que las bienaventuranzas son la ruta que Jesús traza para que nosotros podamos descubrir en qué consiste realmente la felicidad tal y como está planteada desde el corazón de Dios. Una felicidad que, como les había dicho en otra oportunidad, no se parece, dista mucho en el concepto de felicidad que tenemos nosotros. Esa palabra bienaventuranza, recuerden que nosotros también la podemos traducir como felices. Bienaventurados son la gente feliz. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Felices los pobres en el espíritu. Bienaventurados los que lloran. Felices los que lloran. Entonces la pregunta es: ¿cómo puede uno entender que se pueda ser feliz llorando? Es muy difícil poder comprender eso así nada más al oído. Para poder comprender en qué consiste esa felicidad planteada por Jesús, desde el llanto y de su subsiguiente consuelo, yo quiero ir a 3 textos de la Sagrada Escritura donde se nos muestra a Jesús también llorando. 3 textos que creo que es lo que a uno le puede ayudar a comprender esto, porque de resto va a ser imposible. Jesús, siendo Dios verdadero, también fue hombre verdadero. Y como hombre verdadero, Jesús también participó de nuestras emociones, de nuestras tristezas, de nuestras alegrías. En Jesús también hubo lágrimas, en Jesús también hubo llanto. Jesús no estuvo esas humanas. Vamos entonces al primer texto, donde la Sagrada Escritura nos dice a nosotros que Jesús lloró. Lo encontramos en el libro en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 41. Lucas 19, 41. Dice Jesús: al acercarse y ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, si conocieras en este día el mensaje de la paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos.
Vuelvo a repetirlo. Al acercarse y ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, si tú conocieras en ese día el mensaje de la paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. El primer texto que nos muestra a nosotros la Sagrada Escritura, que Jesús lloró, es este, llorando por la ciudad de Jerusalén. Dice la Sagrada Escritura que Jesús estaba en lo alto de la montaña, alcanzó a divisar la ciudad y se puso a llorar. Yo me imagino esa situación, lo que le puede pasar a muchos de ustedes, especialmente los que son papás. ¿Cuántas veces ustedes se han dado cuenta que sus hijos, por su estilo de vida, por sus actitudes, por las decisiones que van tomando, van camino al abismo? Ustedes tratando por todos los medios de encauzarlos, corregirlos, enderezarlos, tratando de evitar en su propia carne el dolor que quieren evitar a sus hijos para que no se hagan daño. Sin embargo, se dan cuenta que estos hijos, sobre todo cuando son mayores de edad, cuando son adultos y se sienten autónomos de su propia vida y se sienten autónomos en sus propias decisiones, al final terminan haciendo lo que quieren, lo que les da la gana. Que si eso implica incluso romper la relación con sus papás, ser ignorados por sus papás, son capaces de hacerlo. Y ahí a usted lo único que le toca hacer, ¿qué es? Ponerse a llorar. Ponerse a llorar y decir el nombre de su hijo y de su hija y decir: Carlos, Carlos. ¿Cuántas veces he querido que comprendas el mensaje que te he querido transmitir? Pero no has querido. Has cerrado tus ojos y has cerrado tus oídos a lo que yo te he querido enseñar. Ustedes han vivido la experiencia de darse cuenta por los años, por ese don que Dios da, por la paternidad y la maternidad, de que uno sabe cuando los hijos están cometiendo grandes equivocaciones, que esas equivocaciones lo pueden llevar a la muerte, a la clínica o a la cárcel, a la autodestrucción. Ustedes buscando el modo de evitar que se hagan daño, sin embargo no son capaces de hacerlo. Y no hacen sino llorar. Eso es lo que Jesús hace. Muchas veces intentó que los habitantes de Israel, que los habitantes de Jerusalén se convirtieran por el mensaje que Él les estaba predicando. Y al darse cuenta de que era un pueblo, como dice la misma Sagrada Escritura, un pueblo de dura cerviz, es decir, un pueblo testarudo, obstinado, terco, al final Jesús dice: ya no puedo yo obligarlos a que ellos escuchen la palabra de salvación que les quiere entregar. Y simplemente se pone a llorar. Pero Jesús no llora por el pasado de la ciudad. Jesús está llorando por su presente. Está llorando por su falta de visión sobre el futuro. Está llorando porque de alguna manera les quiere evitar a ellos un mal que se les avecina, si no enmiendan su conducta. Yo creo que todos nosotros esto lo podemos entender con facilidad. Cuando uno, como adulto, por sus canas, por su edad, suele ser juzgado por la gente joven, que consideran que no, que los tiempos han cambiado y que si nosotros nos equivocamos haciendo ciertas cosas, de seguro eso que ellos mismos, eso que ellos están haciendo,
y que es lo mismo que nosotros hicimos antes. El resultado hoy va a ser distinto. Porque creen que solamente hace 40 años atrás, si se lanzaba una piedra hacia la ventana se rompía, pero que si ellos la lanzan hoy, ellos piensan que porque los tiempos han cambiado, la ventana hoy no se va a romper por la piedra. Algunas personas en el tiempo de hoy consideran que haciendo lo mismo que nosotros hicimos de manera errada cuando éramos más jóvenes o cuando éramos jóvenes, el resultado para ello va a ser distinto. Que si fuimos irresponsables en el pasado y ellos son irresponsables en el presente, en las mismas acciones, piensan, no va a ser el mismo resultado. Es que eso eran otros tiempos, papás, eso eran otros tiempos, mamá. Y ustedes sabiendo de que van camino al abismo y les quieren evitar de alguna manera que se hagan daño y no lo pueden hacer. En muchas oportunidades yo he escuchado mamás y papás súper angustiados cuando vienen y me dicen, ¿qué hago con mi hijo, mi hija? Está malgastando, está malogrando su vida, está destruyendo su vida, está haciendo esto o aquello, ¿qué puedo yo hacer? Miren, permítame traer a cuento una situación muy particular que estamos conociendo, por lo menos los que vivimos en esta ciudad. La de este joven Daniel, conocido por los medios de comunicación, que colocaron el área del pupilete. Un chico de 21 años. No voy a utilizarlo a él para colocarlo como ejemplo o para hacer juicios de su vida, sino simplemente para darnos cuenta cómo uno puede percatarse que decisiones erradas, tras decisiones erradas, conducen finalmente, con mucho dolor, a la muerte. Esto que le pasó a este joven, muchas personas ya se lo intuían. Ya se imaginaban que ese podía llegar a ser su final. Y hoy, ¿qué queda en los comentarios de las redes sociales frente a la muerte de este jovencito? Que se lo buscó, que ya había hecho demasiado daño. ¿Y qué podía hacer su abuela? No hablemos de sus padres, porque eso es otro capítulo aparte. Su abuela, que dice él que fue la que lo crió, ponerse a llorar. ¿Cómo podía ella amarrar a un joven de 19, 20, 21 años para evitar que se hiciera daño o que hiciera daño y que terminara como infortunadamente terminó? Lo único que queda es ponerse a llorar. Y eso fue lo que Jesús hizo. Ponerse a llorar por una ciudad terca. Eso es lo que Jesús hace cuando nos ve a nosotros. Cuando nos obstinamos en el mal camino. Cuando estamos plenamente convencidos de que así como estamos haciendo las cosas es el modo correcto y que ya somos así y que nadie nos va a quitar esa costumbre y que esa es nuestra manera de ser y que así vamos a morir, y al final Jesús se pone en la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, toca, y al darse cuenta que nosotros no lo abrimos, ¿qué hace? Pues se pone allí en el andén de nuestro corazón y se pone a llorar, a pronunciar nuestro nombre, a decir, mira, cuántas veces he querido que tú endereces tu camino, pero no se ha podido, tú no has querido, porque el Señor no nos va a obligar a nosotros, siendo todopoderoso, no nos va a obligar a la fuerza, contra nuestra voluntad, a que nosotros le obedezcamos. A veces nos falta visión de futuro. Hoy se está metiendo una mentalidad inmediatista, donde la gente dice, el futuro es incierto, el futuro no importa, lo único que importa es el hoy. Y nos han dicho una frase que suena hasta bonita, interesante.
Dice, vive el hoy como si fuera tu último día, mañana no sabemos. Los cristianos sí necesitamos tener visión de futuro, porque nosotros no fuimos creados para esta vida nada más, nosotros fuimos creados para la eternidad. Vamos al segundo texto, donde encontramos a Jesús también llorando. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 33 en adelante, que es el de la resurrección de su amigo Lázaro. Dice Juan, capítulo 11, 33 en adelante: viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente. Se turbó y preguntó: ¿dónde han puesto el cuerpo? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Y Jesús se puso a llorar. Jesús se puso a llorar. Segundo texto que encontramos en el Evangelio: Jesús llorando. Dice la Sagrada Escritura que Marta se entera que Jesús ha llegado varios días después que lo habían mandado a llamar, cuando Lázaro solamente estaba enfermo. Sale, se pone a llorar, se echa a los brazos de Jesús y le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús hace una pregunta, que es la pregunta clave para entender las lágrimas. Le dice él: ven y lo ven. ¿Dónde lo han puesto? Y le dice: ven y lo verás. Ven y lo verás. Normalmente, ¿dónde son puestos los cadáveres? En sepulcros, en tumbas. Cuando se entierran en la tierra, se abre simplemente un hueco y se tapa. ¿Cómo nos imaginamos nosotros que son esos lugares interiores? Porque no pensemos en la arquitectura externa que puede tener uno de esos sepulcros, que puede ser un mausoleo, puede estar con figuras de mármol, puede estar revestido preciosamente. No pensemos en la parte externa del sepulcro, pensemos en el sepulcro mismo. El sepulcro es un lugar húmedo, oscuro, con malos olores, que hay que cubrir lo más pronto posible para que los hedores no terminen enfermándonos. Y Jesús pregunta: ¿dónde lo han puesto? Y allí, cuando Jesús nos pregunta a nosotros: ¿dónde lo has puesto?, nosotros tenemos que decirle a él: ven y lo verás. ¿Eso qué quiere decir? Que uno tiene que ser capaz de abrir áreas interiores que nunca quisiéramos abrir ni tocar. Que hay aspectos de nuestra vida, del presente y del pasado, que son sepulcros, que son húmedos, oscuros, con podredumbre, y que uno simplemente quisiera, como decimos en el argot popular, echarle tierra, olvidar que eso existe. Y resulta que eso no podemos hacerlo, por lo menos delante del Señor, no. El que quiera ser sanado por el Señor, cuando el Señor le pregunte: ¿cuál es el sepulcro tuyo?, tú tienes que ser capaz de decirle: ven y lo verás. Entra a esos espacios de mi vida que he mantenido tapados durante muchos años, y que el solo recordar que existen, aún sin haberlos escarbado, me hacen sufrir.
Jesús llora cuando sabe que hay áreas de nuestra vida que nosotros no se la hemos entregado a Él todavía. Porque de pronto estamos preocupados en otro tipo de cosas. En esos tiempos de pandemia estamos pensando en no contagiarnos. Y le decimos: Señor, cuídanos, Señor, protégenos, Señor, sálvanos, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Estamos pensando en nuestra economía, estamos pensando en la reactivación del comercio, estamos pensando que nuestra empresa no se quiebre, estamos pensando que nuestro trabajo no lo vayamos a perder. Y eso es válido. Pero Jesús no nos dice, no me dejes simplemente en la superficie de tu existencia. Déjame ver dónde tienes tú el cadáver, dónde tienes tú el sepulcro. ¿Dónde está? Y uno tiene que ser capaz de decirle: ven y lo verás. Hay situaciones dolorosas que nosotros no quisiéramos nunca recordar. Hay situaciones en las cuales decimos nosotros aquí en la costa caribe, queremos sencillamente hacernos los locos. Y hacernos los locos traduce como que haz de cuenta que eso no existe. Mira, si tú haces de cuenta que no existe, eso va a desaparecer de tu vida. Y a veces uno cree que puede sanar íntegramente toda su existencia tratando de pasar desapercibido o ignorar situaciones que son sepulcrales en nuestra vida, que necesitan ser reparadas por Jesús. Jesús llora cuando no enmendamos la conducta. Jesús llora cuando no somos capaces de abrir espacios de nuestra vida que han estado vetadas para todo el mundo, incluso para Él. Es más, que cuando llegamos a la confesión, ni siquiera somos capaces de abrirla delante del sacerdote, porque nos llena de vergüenza, porque nos llena de dolor. Y entonces nos quedamos en la periferia de la confesión, que cogí rabia, que dije 2, 3 vulgaridades, que tuve 3 malos pensamientos. Pero allá donde Jesús quiere llegar, a la puerta del sepulcro, mirar el socavón y decir: ¿dónde está? ¿Dónde lo has puesto? Yo quiero abrir. Yo quiero ver. Esos son los espacios de la vida que Jesús quiere llegar y frente a los que Jesús llora. Jesús quiere que seamos capaces de llevarlo a ese sitio, a esa situación que nos hace llorar a nosotros. ¿Qué te hace llorar? Y a lo mejor te hace llorar porque te llena de vergüenza. A lo mejor te hace llorar porque sabes que fue una cosa gravísima que hiciste en tu vida, que nunca debe haber pasado, y que estás tratando de sanar simplemente tapando una herida que está podrida y que no puedes simplemente coger y cubrirla, sino que necesita ser drenada toda la materia, todo el pus, toda esa podredumbre que daña profundamente el alma. Y el tercer texto que nos habla del llanto de Jesús lo encontramos nosotros en el libro, en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Miremos lo que dice. Dice el autor de la carta a los Hebreos, hablando de Cristo, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. ¿A qué se está refiriendo el autor de la carta a los Hebreos? Se está refiriendo a la oración que Jesús elevó al Padre en el monte de Getsemaní. Miren cómo lo dice el autor de los Hebreos. El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas
al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud. Está hablando de las lágrimas derramadas por Jesús la noche de Getsemaní, la víspera de su crucifixión. Un llanto que se entiende desde la capacidad de asumir cada día la cruz. Una cruz que no es sino simplemente el hacer la voluntad de Dios. Una cruz que al cargarla produce inmediatamente un quebrantamiento interior. Cuando nosotros conocemos cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer, y las asumimos con valentía, con decisión, eso produce quebrantamiento interior. ¿Y sabe por qué se produce ese quebrantamiento interior? Porque nosotros quisiéramos muchas veces una vida que fuera mucho más fácil, cómoda, en el que no tuviéramos ninguna dificultad. ¿No crean que ustedes que Jesús, aunque haya sido obediente, subió riéndose a la cruz? Le costó sudor y le costó lágrimas, pero sabía que al asumir la cruz estaba asumiendo la voluntad del Padre y estaba produciéndose un quebrantamiento en su propio corazón. Llorar por morir a lo que tenemos que morir. Llorar cuando somos capaces de sacrificar aquello que en un principio nosotros creíamos que era lo que nos daba la felicidad. Llorar por nuestro pecado es encontrar consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es consolado por Jesús aquel que enmienda su conducta. Es consolado por Jesús aquel que llora cuando le muestra a Jesús su propio sepulcro vacío. Es consolado por Jesús aquel que, quebrantado interiormente, asume la voluntad de Dios. Si ven ustedes, porque dice la Sagrada Escritura, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No es simplemente el llanto porque las cosas no salieron bien, porque fracasamos, porque esperábamos que todo fuera mejor. No. Es un llanto que tiene una razón de ser. Es un llanto por nuestro pecado. Es un llanto cuando... Esa parte me gusta mucho. Es el llanto cuando uno finalmente le dice al Señor: ven, mira mi sepulcro. Mira todos los cadáveres que llevo por dentro, los que he venido cargando durante tanto tiempo. ¿Qué tan dispuestos estamos? Cuando Jesús llore por nosotros, su llanto nos conmueva y nos llame a la conversión. ¿Qué tan dispuestos estamos a mostrarle a Jesús dónde están los sepulcros de nuestra vida? ¿Qué tan dispuestos estamos a asumir la voluntad de Dios? El que está dispuesto a eso, su llanto se convertirá en alegría y su luto en vestido de fiesta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una feliz noche para todos. Gracias por permitirme compartir con ustedes, entrar a sus hogares.
Dios les bendiga y que el Todopoderoso les consuele en medio de todas sus aflicciones.